Érase una vez un mago de verdad que descubrió el primer truco del cine. Esta es la historia de cómo sucedió. Un 8 de diciembre de 1961 nació en París un mago de verdad. Cuando era pequeño le encantaba dibujar y todas las noches antes de ir a dormir pedía un deseo a la brillante y tranquila luna dibujada en el cielo de París. Cuando sea grande, quiero ser un artista. Pero pasaban los años y aquel niño llamado Georges Méliès fue creciendo y su sueño se iba difuminando más y más hasta casi perderse en el tiempo, olvidado, quedando solo en la imaginación. Una noche, mientras volvía a casa caminando y cansado, después de un largo día en el negocio familiar de calzado al que se había visto obligado a trabajar, pasó por delante de un museo dedicado a la magia y quedó hipnotizado. En ese momento se paró el tiempo. Méliès descubrió el ilusionismo y pensó: ¡vaya! ¡Me encanta la magia! Recordó aquel deseo que con tanta fuerza quería cuando era pequeño y, aquella noche en el cielo de París, se dibujó la luna de nuevo. «¡Quiero ser un artista!», exclamó Méliès, mirándola sin parpadear. «Sé un artista, solo tienes que imaginarlo y tu deseo se cumplirá. Harás grandes cosas y te convertirás en un mago de verdad, un artista que iluminará al mundo con su magia». «Pero, ¿cómo podré hacer magia?», preguntó Méliès, «si ni siquiera sé cómo crearla. No soy un mago, solo soy Méliès, solo Méliès». Un silencio inmenso inundó la calle y la luna comenzó a hablar. Una noche de luna llena, cuando el reloj de la torre de luz en la estación central del tren de Lumière marque las 12, dos jóvenes brujos aparecerán. Te entregarán un artefacto extraño, una caja mágica de luz que llevará al mundo a descubrir el más increíble viaje de sus vidas. Tu magia, Méliès, es lo que hará de este viaje algo inolvidable. Cada noche de luna llena, Méliès se sentaba junto al reloj de la torre de luz en la estación central del tren de Lumière, esperando que el reloj marcase las 12. Pero allí nunca aparecía nadie y la esperanza de Méliès se esfumaba cada vez más, hasta que una noche pasó algo diferente. El reloj marcó las 12 y todo se oscureció. A lo lejos se encendió una luz que hipnotizó los ojos de Méliès. Parpadeaba constantemente emitiendo un ruido casi sordo, agradable al oído. Parecía música. De repente, un tren apareció de la nada en aquella luz, acercándose cada vez con más velocidad. Parecía tan real que por un momento Méliès tuvo un miedo aterrador. Pensó que el tren atravesaría la luz, llevándose todo lo que se interpusiese en su camino, incluido a él. Pero el tren nunca salió de la luz. Fue como una burbuja en el tiempo, algo que sucedió o que iba a suceder, algo alucinante. «Eso sí que es magia», pensó Méliès. Y así como predijo la luna, aparecieron dos brujos aquella noche con aquel artefacto extraño y tan mágico. «Hola, Méliès», dijo uno de los dos brujos. «Mi nombre es Auguste y él es mi hermano Louis. Hemos viajado hasta aquí para entregarte este artefacto que hemos creado. Su destino es mostrarle al mundo las más increíbles historias que se guardan en su interior. Con la luz atraparás momentos en el tiempo y quedarán eternos en los recuerdos de quien los vuelva a ver. Méliès, eres un mago de verdad. Solo falta el ingrediente mágico que solo tú puedes crear para que nuestro invento lleve en un increíble viaje de historias mágicas al mundo». Méliès observaba intrigado aquel artefacto de luz.
Era la magia más increíble y hermosa que jamás habría imaginado ver. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su nombre?, preguntó. Miró hacia aquellos dos brujos, pero habían desaparecido y Méliès se acercó a aquella caja mágica. Era de madera de roble y en una de sus caras se podía leer escrito en tinta negra: cinematógrafo, para hacer cine. Después de aquella noche, Méliès pasó un tiempo intentando descifrar cómo podría funcionar aquel artefacto llamado cinematógrafo. Observó que en la parte superior había una cajita diminuta y rectangular con letras talladas que decían: el interior de esta cajita contiene una tira infinita de celuloide. Al girar, el tiempo quedará grabado eternamente con la ayuda de la luz. Cuando Méliès leyó estas palabras, pensó: ¿grabar el tiempo? ¿Como el tren de los brujos Lumière? ¿Aquel tren existió de verdad? ¿Los brujos Lumière grabaron el tiempo? ¿Grabaron el momento exacto en que pasaba un tren por la estación? El cinematógrafo captura el momento para siempre. Convierte el tiempo en fotografías que cuando las miras se mueven. De alguna manera que aún desconocía, Méliès comprendió que lo que sucedía en la vida real, el cinematógrafo lo grababa en el celuloide para siempre. Observó el celuloide atentamente, intentando comprender cómo podría ser eso posible. Era una tira con cuadrados uno tras otro. En ese momento, Méliès recordó un experimento que hizo cuando era pequeño. Consistía en un cuaderno en el que realizó una secuencia de dibujos que imitaban el movimiento de una mariposa que volaba alrededor de una niña pequeña en la montaña. Recordó que al pasar las hojas rápido, la mariposa volaba y su dibujo parecía cobrar vida en el papel. Tras ese recuerdo, Méliès pensó que tenía que ser igual que en su experimento del dibujo animado. Si el celuloide era una tira con cuadrados uno tras otro, entonces en cada cuadrado debería dibujarse la vida real. Pero, ¿cómo grabar la vida real en el celuloide? ¿Cómo dibujarla?, pensó Méliès. «Debo seguir buscando la respuesta y resolver el enigma», exclamó en voz alta. Siguió observando y se percató de que la caja tenía dos puertas, cada una de las cuales daba acceso a un compartimento que contenía una serie de elementos. Vio que en uno de los compartimentos había una rueda giratoria. Méliès pensó: quizá podría hacer girar la rueda y ésta moverá el celuloide, exclamó contento en voz alta. Si el tiempo se graba en la tira, cada cuadradito de celuloide deberá pasar rápido por este agujero en la tabla de madera, pensó Méliès. Debería parecer que la imagen se mueve, igual que el tren de los brujos Lumière. Y así fue como sucedió. La rueda giratoria movía el celuloide. Salió a la calle a plena luz del día, colocó el cinematógrafo y comenzó a girar la rueda. Estaba en una calle, había una niña leyendo en un banco de madera. Pasaban personas caminando y algún que otro automóvil a poca velocidad. Todo estaba tranquilo. Al cabo de un minuto, Méliès detuvo la rueda y, con el cinematógrafo en sus manos, volvió a su casa para ver si su experimento había funcionado. Cuando llegó a casa, vio que había una luz gigante en mitad de su habitación de arte. Era como un faro o algo así, emitiendo una hermosa y potente luz blanca.
Se acercó lentamente y vio una carta junto a la gigante luz que decía: «Querido Méliès». Con esta brillante luz, el tiempo grabado en el celuloide se proyectará en grande sobre una pared lisa y solitaria y podrás ver cada película creada. Atentamente, tus amigos Lumière. Méliès supo en ese momento que había resuelto el enigma. Buscó la pared más lisa y solitaria de su hogar e hizo exactamente lo que la carta decía. Comenzó a girar la rueda y su emoción fue tan grande que lloró de alegría. Pudo ver cómo se proyectaba en la pared lo que momentos antes había sucedido: la niña leyendo en el banco de madera, las personas caminando, los automóviles circulando. Era algo emocionante, una magia que ni él podía creer. A partir de ese día, Méliès comenzó a captar cada momento que veía en las calles de París. Guardaba en aquella caja mágica historias e historias. Cada noche veía todos los momentos grabados en el cinematógrafo. Solo había que encender una luz blanca y brillante que había en su interior para volver a ver todo lo que había vivido. Igual que lo hicieron aquellos dos brujos, Auguste y Louis, con la llegada del tren a la estación. Pero un día, mientras Méliès utilizaba la caja mágica por las calles de París, sucedió algo que cambiaría su vida para siempre. Solo faltaba lo realmente emocionante de esta historia, pero Méliès todavía no lo sabía. Mientras guardaba el tiempo en la caja mágica, ésta comenzó a hacer un ruido extraño, retorciéndose y expulsando una pequeña porción de humo que desapareció al instante. De repente, la caja se detuvo. ¿Había dejado de funcionar?, pensó Méliès. ¡Oh, no!, gritó sordamente al aire. Se entristeció como nunca lo había hecho en su vida. Ni siquiera la tristeza que sentía cuando trabajaba por obligación en el negocio familiar de zapatos se comparaba con el tormento que estaba viviendo en ese mismo instante. El cinematógrafo daba sentido a su vida. Había estado escribiendo una historia, una obra de teatro que tenía pensado grabar con el cinematógrafo. Quería hacer una película con personajes inventados, como los de los cuentos, para que vivieran las historias que había escrito. Méliès quería guardar su historia en esa caja mágica y mostrársela al mundo. La historia trataba de un grupo de viajantes espaciales que llegaban a la Luna en una cápsula cilíndrica para estudiar su suelo. Una historia totalmente fantástica a la que había dado el nombre de Viaje a la Luna. Había estado construyendo elementos y escenarios como decorados para su película. Quería representar su obra de teatro y grabarla con el cinematógrafo, grabarla en aquel celuloide para siempre. Pero eso ya no era posible y una vez más, su sueño de ser artista se alejó de él de golpe y sin avisar. No entendía cómo había podido suceder y de rodillas cayó al suelo encorvado y con la cabeza caída, con la mirada perdida, triste y con su sueño de nuevo perdido. Como por arte de magia, la caja volvió a hacer ese ruido extraño y se estremeció. Parecía un tren intentando arrancar, echando humo, haciendo todo por sobrevivir. Méliès miró y, levantándose despacio, se acercó lenta y delicadamente hacia ella, intentando entender qué estaba sucediendo, y sus ojos volvieron a brillar. Volvió la esperanza al ver que la rueda que hacía girar el celuloide volvía a girar, igual que la vida, ella sola y con más fuerza que nunca. Méliès dibujó la más enorme de las sonrisas en su cara antes triste y volvió a mirar su sueño.
Decidido, volvió a casa y proyectó en la pared lo que había grabado. Era como un viaje en el tiempo, una fotografía en movimiento, una magia realmente emocionante. Méliès veía la película, había personas caminando por la calle tranquilas como un día normal y de repente esas personas se convirtieron en automóviles que avanzaban tranquilos y sin prisa por la calle como si nada hubiera ocurrido. Comenzó a pensar y dedujo algo increíble, algo que le convertiría en un mago de verdad. Antes de que dejase de funcionar el cinematógrafo, estaba grabando cómo las personas caminaban por la calle. Pero la caja mágica se detuvo y no grabó nada más. Cuando volvió a la vida, comenzó a girar la rueda sola y en ese momento no había personas caminando por la calle. Había automóviles circulando a poca velocidad. Por eso parece que las personas se convierten en automóviles. Es una ilusión óptica, es un truco de magia, exclamó en voz alta. Podré hacer películas donde objetos se transformen en personas o donde las cosas desaparezcan. Podré escribir historias de ciencia ficción y crear mundos totalmente fantásticos donde la magia exista de verdad, como dijeron los brujos Lumière. Aquella noche, la luna brilló más que nunca y Méliès durmió tranquilo. Al día siguiente, pensó que podría grabar una pequeña película donde haría desaparecer su pañuelo rojo. Solo tenía que grabar 2 veces, la primera parte del truco y después la segunda parte del truco. Y la magia estaría hecha. Sería la ilusión óptica más genial de su vida. Encendió el cinematógrafo y comenzó a grabar en el celuloide. Sacó un trapo rojo del bolsillo interior de su chaqueta y comenzó a moverlo de lado a lado, como si estuviese en el escenario de un teatro diciendo a las personas que veían el espectáculo: «Mirad, nada por aquí, nada por allá». Era como si estuviera diciendo al público: «Mirad el trapo, desaparecerá». Y el trapo rojo desapareció de las manos de Méliès en aquella pared solitaria de su habitación de arte. Méliès hizo realidad su sueño. Podría transformar o hacer desaparecer cosas. Podía hacer magia. El cine es algo mágico, es como una fábrica de sueños con la que poder contar historias y entretener al mundo, pensó Méliès. Lo que tanto deseaba cuando era pequeño, ahora se había hecho realidad. Se había convertido en un artista, en un mago de verdad. Había descubierto el primer truco del cine, tal y como predijo la luna aquella noche, pensó Méliès. Y esa noche la luna brilló más que nunca y mientras Méliès proyectaba su vida a través de la luz en 16 cuadros por segundo, los brujos Lumière subieron al tren de medianoche, contemplando cómo su invento del cinematógrafo trajo a la historia el nacimiento de un nuevo arte, el cine.